Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 33, donde dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Ante la respuesta de los líderes y las acusaciones que, según los gnósticos, le fueron presentadas contra Jesús, Pilato entró nuevamente en el pretorio, donde debía juzgar al reo que le habían traído. Ya no era un hombre cualquiera, sobre él pesaba una acusación concreta, se consideraba a él mismo como rey de los judíos. Según el Evangelio de Mateo, Jesús estaba en pie y en el lugar de los acusados delante del gobernador. El relato de los acontecimientos relativos a la pasión del Señor tiene que establecerse conjuntamente los pasajes paralelos a los otros evangelios, teniendo en cuenta que cada uno de los evangelios aprecia ciertos aspectos que no son citados por los demás, o por lo menos por alguno de ellos. Tal ocurre, como por ejemplo, con el proceso de la comparecencia de Jesús delante de Pilato. Es muy apreciable tener en cuenta, por los relatos paralelos, que cuando Jesús fue llevado ante él y comenzaron a acusarle, el gobernador tenía intención de librarle de ese problema como fuera. Dos razones principales tenía Pilato. Nótese, la primera es que aquellas acusaciones se formulaban por envidia en contra de Jesús. Mateo capítulo 27 y versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y la segunda razón era su aversión hacia los judíos, que le llevaba a no hacerles ningún favor, si no era expresamente necesario y bueno para sí o para sus propósitos. Hubiera sido esto suficiente para que Pilato soltase a Jesús, pero era un hombre que, conociendo a los judíos y además sabiendo las influencias que tenían en ciertos sectores del gobierno romano, les temía. Entonces Pilato está firme en la práctica de la justicia hasta el momento en que se ve peligrar su posición delante de Roma, y es en ese momento que el gobernador claudica de cualquier principio legal y también justo, para rendirse a los deseos homicidas de quienes le presentaron a Jesús como un delincuente. Así pues, en el relato opuesto estaban los acusadores del Señor. Y estos habían ellos ya determinado que fuese muerto. Solo buscaban la forma de ejecutar la pena, que estaba en manos de los romanos. Con la astucia que le era propicia, no presentaron cargos directos en el momento en que nuestro Señor es puesto delante del tribunal. Y a la pregunta del gobernador sobre los cargos que querían presentar en contra de él, le respondieron una evasiva respuesta. Por ejemplo: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Así pues, Pilato observa
desde el principio que estas son acusaciones propias del extremismo religioso y procura devolver a Jesús a la jurisdicción religiosa del Sanedrín, con la propuesta de tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los acusadores del Señor hacen conocer inmediatamente a Pilato que le habían traído por incapacidad legal para aplicar la pena de muerte en contra de él, ya que una sentencia a pena capital no podía dictarse sin cargos concretos que la justificasen conforme a la justicia romana, por lo que Pilato pidió entonces que prestasen los cargos en contra de Jesús. Pero los judíos tenían preparadas las acusaciones, separándolas abiertamente de cualquier asunto relativo a la ley religiosa de Israel y vinculándola en actividades delictivas consideradas por el derecho romano como tales. Por tanto, vemos que la primera acusación tenía que ver con perversión nacional, como un sedicioso que levanta las masas y promueve la revolución. La segunda era una burda mentira, acusándole de proclamar la desobediencia activa en el pago de impuestos a Roma, propuesta propia de quienes procuraban levantarse contra el dominio romano, por lo que constituía un acto de acción revolucionaria. Y la tercera era la más grave de todas, acusándole de constituirse en rey, lo que suponía, por otro lado, una abierta oposición en contra del emperador romano. Por tanto, las tres acusaciones convergían en una sola formal, que era merecedora de pena de muerte. De manera que, según ellos, Jesús era un peligro social, porque era un sedicioso. Esta recesión nos sitúa ya en el versículo que se está considerando. Jesús estaba puesto en pie, como era habitual en un acusado delante del gobernador, que era el máximo juez conforme a las leyes civiles de entonces, representando la justicia del poder dominante en Judea, que era Roma. Y también es muy posible que la guardia personal del pretorio informó al gobernador que los judíos, miembros del Sanedrín, le habían traído un preso, pero que ellos se negaban a entrar al lugar del tribunal por miedo a contaminarse. Y es por esa razón que salió Pilato afuera para dialogar con los acusadores y oír de ellos la acusación que tenían en contra de él, como señala el versículo 29, que dice: Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Inmediatamente de oír que le acusaban de hacerse rey, entró nuevamente al lugar del tribunal y preguntó a Jesús sobre aquella acusación, cuando le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Aquel cargo era de suficiente entidad como para no poder pasarse por alto. Era un delito directamente contra el emperador. Por tanto, debía responder a la acusación que formulaban en contra de él. La pregunta que formuló a Jesús fue una acción de autoprotección personal. El reo tenía que responder negativamente o afirmativamente sobre ese asunto. Pero también Pilato no creía tal acusación, y mucho menos viendo la apariencia del acusado. El gobernador, él sabía bien que todos los judíos, especialmente quienes formulaban tal inculpación, estaban deseando que eso fuese realidad,
que un rey de entre ellos se levantase contra el poder romano y, liberando la nación, les permitiese establecer sus propias leyes sin restricciones y ser un pueblo libre. Y Pilato también sabía bien que todos los israelitas soñaban con aquellos reyes del pasado, como por ejemplo David y Salomón, y hasta es posible que supiera que estaban esperando al Mesías, que sería el rey que Dios enviaría para liberar a su pueblo. De modo que aquella acusación que mostraba un amor muy especial por Roma, hasta el punto de acusar a uno de tratar de hacerse rey en detrimento del César, no encajaba en la mente de Pilato, ya que él sabía bien que no era otra cosa sino la envidia, o mejor aún, el odio en contra del Señor, que había desencadenado todo aquello con el deseo de matarlo. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: Jesús le respondió: ¿Dices tú por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Jesús respondió a la pregunta del gobernador romano, y lo hizo formulándole primero otra pregunta, ya que quería saber si aquello que él le preguntaba salía de él mismo o se lo habían sugerido otros. La respuesta va a convertirse en base para un corto diálogo, al final del cual Jesús daría la contestación que le era requerida, ya que en cierta medida estaba indicándole a Pilato que no había sido él quien se había autoproclamado rey de los judíos, sino que eran sus enemigos quienes lo decían como si viniese de él. Sin embargo, hay otra razón para esta contestación de Jesús, ya que la pregunta podía tener dos respuestas. Si venía de Pilato directamente, se trataba de una cuestión política que trataba de determinar si Cristo se estaba haciendo rey en el sentido de oposición a Roma. Y por otro lado, si venía de los judíos, entonces debía ser respondida en el sentido bíblico que las Escrituras daban para el Mesías. Si Pilato formulaba la pregunta por su cuenta, se estaba refiriendo al poder temporal. Si lo hacía por indicación de otros, debía contestarla para darle a entender la realeza del Mesías. Pero, ¿acaso Jesús no sabía todas las cosas? Nótese aquí que nuevamente la humanidad y la deidad en sus dos naturalezas están presentes también aquí. Como Dios lo conoce todo, porque es omnisciente, pero como hombre, en su naturaleza humana, había establecido las limitaciones propias de la criatura, y sólo él, conocimiento sobrenatural, venía por comunicación directa de su naturaleza humana, por medio de la persona divina en quien subsistía. Además, Jesús quiere que el gobernador asuma la responsabilidad que tiene en todo aquello, y especialmente en el ejercicio de la justicia que se le había encomendado como representante judicial de Roma. Continúa ahora con el versículo 35, donde dice: Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Nótese que la respuesta de Jesús no satisfizo a Pilato, que en realidad no la entendía. Tal vez incluso Pilato se sintió molesto con ella, porque en cierta medida lo ponía como instrumento en mano de los acusadores. Es muy posible que aquella respuesta le impactó también porque no era habitual que un reo
respondiera al gobernador con una pregunta en la que le exigía respuesta. Pilato pone de manifiesto con cierto enfado que él no era judío. Y con eso procuraba situarse fuera del ámbito de las leyes que tenía la nación y a las que antes había remitido a los acusadores. No es judío, por tanto, no entiende de asuntos relacionados con ellos y especialmente con su religión. Estas palabras sitúan directamente a Jesús para dar una respuesta definitiva. Pilato no tenía ningún interés en el aspecto religioso de la cuestión, sino en lo político, es decir, si Jesús se consideraba políticamente rey de los judíos. Pero también Pilato hace notar a Jesús que fue su pueblo o su nación, juntamente con los principales sacerdotes, quienes le habían entregado a él y quienes suscitaron la acusación, entre la que estaba la de sedición, porque se hacía rey. En todas las palabras de Pilato se aprecia también un aire de superioridad y arrogancia. Téngase en cuenta que primeramente el desprecio por la nación. Él no era judío, era el gobernador que representaba al ocupante por la fuerza del territorio de Israel. Él no tenía que envidiar en nada, sino todo lo contrario, de aquellos que estaban sometidos a Roma. En segundo lugar, Pilato habla despectivamente del pueblo tuyo, al que el reo pertenecía. Así que Pilato no pertenece a ese pueblo. Y finalmente formula una pregunta directa, la cual le dice: ¿qué has hecho? Pilato, él sabía muy bien que la envidia estaba detrás de las acusaciones, pero tal vez sospechaba que pudiera haber algo de verdad en los cargos que se hacían en contra de Jesús. De ahí que le preguntase qué había hecho para que le trajesen ante él pidiendo su muerte. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La pregunta de Pilato va a ser respondida por Jesús de acuerdo con lo que necesitaba referente a aquella acusación. Cristo le da un breve resumen de lo que es su reino, afirmando que no es de naturaleza terrenal, cuando le dice no es de este mundo. La orientación no es de abajo, sino de arriba. No se lucha en él con armas físicas propias de los ejércitos, sino con poder de Dios. Los súbditos no son de un lugar concreto de la tierra, no son judíos o romanos, sabios o ignorantes, blancos o negros, hombres o mujeres. Lo que el reino busca es establecerse en el corazón de los hombres, implantado en ellos y con él la justicia, la paz y la verdad. Así pues, no son las leyes establecidas por los hombres, sino la que proviene de Dios. No se basa en el poder, como el del Imperio Romano, sino en el amor que se da a todos, incluyendo sus propios enemigos. La segunda parte de la respuesta es probatoria de lo que acababa de decirle sobre su reino. Si fuese terrenal, sus siervos lucharían para impedir que fuese entregado, no a los romanos, sino a los judíos, para que a su vez éstos pudieran ponerlo delante del gobernador. Los que estuvieron en el huerto
para hacerle prisionero, podían testificar, como Jesús, ante la acción de Pedro de tomar una espada para luchar, le ordenó restituirla a la funda, porque su reino no es de este mundo, como señala el versículo 11. De este modo, con su respuesta y con la prueba puesta delante de él, Jesús contestaba a Pilato para decirle que su reino no era de este mundo, así que no era posible la sedición. La última frase es una confirmación más. El reino no es terrenal, ni por su origen, ni por su propósito, ni por sus medios. Los súbditos de ese reino tampoco son del mundo, aunque sean hombres y mujeres que transitan por él. Nótese, Juan, capítulo 15 y versículo 19, dice: Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero, porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque tampoco él era del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 16 dice: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso no significa que no tenga presencia en él. El reino está exhibido hoy en forma espiritual en todos los creyentes en Cristo Jesús. Este reino, que no es del mundo, se instaurará en un tiempo futuro para reinar en este mundo por quien estaba siendo acusado y juzgado por los hombres. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nótese que Pilato, en tono despectivo, dice a Jesús: ¿Así que tú eres rey? De otro modo, es como si le dijera: ¿Tú, el reo, golpeado y entregado a mí, eres rey? No hay duda que el gobernador no creía que lo fuese. Sin embargo, a la pregunta propia de un juicio romano sobre si era realmente el rey de los judíos, recibió otro tremendo impacto, ya que el acusado no lo negaba, sino todo lo contrario, con la expresión idiomática al uso cuando le dice: Tú dices. Estaba diciendo al gobernador: Lo que dices es así ciertamente, pero ten en cuenta que eres tú quien dice eso. Yo no lo he dicho nunca. Nótese que ningún reo se hubiera atrevido a semejante respuesta, que pudiera ser tomada ya como una confesión personal, a lo que el derecho romano daba gran importancia. Jesús reconoce que es rey, pero no en el sentido en el que lo hubiese entendido un romano. Jesús dice al gobernador que para esto he nacido. Significa que la razón de su existencia como hombre entre los hombres tenía un propósito, la de ser rey. Ya que él, Jesús, había nacido para gobernar un reino que es perpetuo y no tiene fin. Nótese lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y los versículos 32 y 33, cuando dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En relación con el reino, fue anunciado a María por el ángel. Si él era el rey
que nacía para reinar, luego tenía que tomar el cetro de autoridad, que había usurpado el que es príncipe del poder del mundo. La lucha no era asunto de hombres, sino la batalla conquistadora de la cruz. Cristo había nacido para destruir el imperio del diablo, como señala la carta a los Hebreos capítulo 2 y los versículos 14 al 15, donde dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces queda claro que para eso había nacido. Pero su nacimiento no ocurría por una contingencia natural, sino que se producía porque había sido enviado. Esto vincula la encarnación del Verbo con su eterna preexistencia. Con toda seguridad, Pilato no entendía estas palabras en la dimensión que contienen, pero comprendía que algo sobrenatural había en la respuesta. Jesús estaba diciendo al romano que su nacimiento y por consiguiente su encarnación era el resultado del hecho trascendental del envío del Hijo al mundo procedente del Padre. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por tanto, la encarnación es el vínculo por el cual el Verbo se une con la humanidad en una naturaleza creada por el Espíritu Santo, que es personalizada por el Hijo y en cuya humanidad se expresa visiblemente su filiación eterna. La presencia de Cristo en el mundo tenía como misión dar testimonio de la verdad. Esta verdad, que estaba en Dios y con Él vino al mundo en Cristo, cuya misión consistió en dar a conocer la verdad de Dios. Este fue primeramente el testimonio de Juan el Bautista. Juan, capítulo 5 y versículo 33 dice: Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan predicaba para que todos creyesen que Jesús era el Mesías enviado. Pero el verdadero testimonio de la verdad viene no de la palabra del profeta, sino de la manifestación plena de quien es verdad en sí mismo. Juan, capítulo 14 y versículo 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nótese que Jesús reclama para sí la condición del enviado del Padre, pero para ello Jesús hacía las obras que autentificaban aquello que él decía con palabras. La verdad auténtica y definitiva tiene que ver con el establecimiento entre los hombres del reino de los cielos. Es la gran verdad que ha de recibirse por fe. Quien cree a la verdad proclamada y revelada en Cristo y por Él, tiene vida y acceso al reino que no es de este mundo. Es más, Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino por Él. De manera que su reino no es de este mundo, tampoco lo son los súbditos, que tienen una notable diferencia con los del mundo. Estos son de la verdad
y por lo tanto oyen con disposición de obediencia las palabras de Jesús. Los que no son del reino de Dios siguen la corriente del mundo y obedecen al príncipe de este mundo, que es mentiroso por naturaleza y homicida por condición. Por tanto, el testimonio de Jesús sobre la verdad solo la reciben quienes, siendo de la verdad, aman la verdad. Juan, capítulo 3 y los versículos 19 al 21 dicen: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Durante su ministerio habló de los suyos comparándolos con ovejas de su rebaño, y dijo de ellos que una de las características es que oían su voz, y por oírla precisamente le seguían. Pero, sin embargo, quienes no son de él no oyen esa voz, porque no la distinguen. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, ¿me permites que te haga una pregunta? ¿A quién sigues espiritualmente? Si aún no estás siguiendo a Jesús, que recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, si tú crees, amigo y amiga oyente, lo que la Biblia dice en cuanto a Jesús, solo te queda acercarte a Él y hacerlo con arrepentimiento y en oración. La palabra de Dios dice que Dios escucha al corazón contristo y humillado. Si tú eres un hombre o una mujer que estás en esta situación y deseas que Dios perdone tus pecados, pues ahora, en este momento, yo te animo a que tú ores conmigo una oración para recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, ciertamente, nunca he estado en tus caminos. He estado en las cosas del mundo, y las cosas del mundo son pasajeras. Tú dices, Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino tú. Por esta razón, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo cuanto mal haya hecho, pensado. Te ruego que me perdones, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.